Hola y bienvenido a mi podcast, Mi modo de vida saludable. Soy Margot Tomé y este podcast normalmente hablo de alimentación que sea basada en comida real y sobre todo con recetas muy sencillas que no te cuesta trabajo elaborarlas ni tiempo, con ingredientes muy habituales que compras en cualquier supermercado. Es un podcast en el que os cuento lo que a mí me funciona para hacer comida saludable para toda la familia, que normalmente nos gusta a todos, aunque algún día pues a uno le gusten menos que a otro, ¿no? Pero en general son comidas tradicionales basadas en comida real, pero que además nos ayudan a mantener nuestro peso. Incluso si estás comiendo mal, empiezas a comer así y vas a adelgazar seguro. Pero esta temporada, este mes de diciembre, llevaba ya mucho tiempo sin publicar podcast, porque estaba pensando en un poco de cambio. Estaba un poco harta de hablar de vida saludable y bueno, me apetecía contaros algo que realmente os pueda ayudar. Y he decidido hacer un podcast sobre la cistitis. La cistitis es una infección de orina que padecí durante muchos años y como he solucionado mi problema, me gustaría contaros cómo lo hice para ver si os puedo ayudar en el caso de que alguna de vosotras estéis con este problema ahora. Yo tenía cistitis recurrente, o sea, llegó un momento en que las cistitis eran, después de tomar antibiótico, pasaban 2 semanas y volvía a tener una infección de orina. Entonces, en este podcast de hoy, que posiblemente es un poco más largo de lo habitual, que no tiene nada que ver con lo que hablo habitual, tampoco en los otros capítulos, pretendo ayudar, pretendo contaros mi experiencia y, por supuesto, quiero que vayáis primero al médico y después, con unos consejos que son preventivos, podáis evitar la recurrencia, que se repitan esas cistitis. Bueno, voy a empezar a leeros el artículo porque lo tuve que escribir porque me gustaría contaros todo tal como fue para que veáis que yo os comprendo si estáis pasando por esta enfermedad horrorosa que es la cistitis, que aunque no es peligrosa, sí es un rollo de enfermedad. Y entonces lo fui escribiendo todo para no olvidarme nada, para poder daros todos los pasos que tenéis que hacer cuando os viene una cistitis para no tener dolor y cómo tenéis que hacer para prevenirla. Empiezo a leeros el artículo que he escrito con mucho cariño, con la intención de ser útil para la humanidad y sobre todo para esas mujeres que están pasando por estas infecciones urinarias recurrentes. ¿Cómo lograr vencer la cistitis recurrente sin medicamentos ni operaciones? No más cistitis. Eso es lo que quiero que podáis conseguir. Porque ¿desde cuándo estás sufriendo continuas cistitis? ¿Tienes infecciones de orina cada vez más frecuentes sin encontrar solución? Posiblemente si estás viendo este contenido es porque estás en una situación muy similar a la que estaba yo hace pocos años. Si no puedes esperar y quieres saber ya la solución a la cistitis recurrente, puedes ir a mi artículo en el blog, que es mimododevida.com/cistitis. Pero ahora voy a empezar por hablarte de cómo solucioné mi problema basándome primero en contaros mi experiencia con las infecciones de orina recurrentes, todo lo que he probado para evitar estas cistitis y cómo finalmente encontré la solución definitiva. Es una historia de todo lo que he pasado y para que también comprendas que no eres la única, que te sientas apoyada, porque hay muchísimas mujeres pasando por esto. En primer lugar, también quiero aclarar que solo cuento mi experiencia y que no soy un profesional de la salud. En este caso, soy una paciente afectada que ha encontrado solución a su problema después de mucho deambular por consultas médicas y que ahora quiere compartir el hallazgo. No te creas, además, ningún artículo de internet que te dé consejos para curar la cistitis sin antibióticos o sin ir al médico. Para curar la cistitis debes ir al médico. Y yo lo que haré aquí es únicamente darte consejos para prevenir la infección de orina y para que vayas al médico y sepas si es el médico que a ti te conviene, porque yo he pasado por muchos y hasta que di con uno que realmente me comprendió. La cistitis recurrente y su repercusión en tu día a día. Vamos a ver qué pasa una mujer que está sufriendo de esta enfermedad recurrentemente.
Tal vez tú estás pasando por una época en la que no sales de una cistitis para entrar en otra. Tan pronto acabas el antibiótico, te empiezas a encontrar mejor, pero a las pocas semanas vuelves a notar ese temido escozor al orinar. De nuevo, tienes que dejar todo lo que estás haciendo y volver a urgencias para que te receten más antibiótico y volver con el mismo tema de la medicación y estropear tu flora intestinal a medida que añades antibiótico a tu cuerpo. Cistitis tras cistitis, antibiótico tras antibiótico, tu microbiota acaba estropeándose. Las defensas bajan. Cada vez tienes menos defensas y consecuentemente cada vez las cistitis son más frecuentes. Si te suenan estos nombres, Monurol, Septrin Forte, Cefixima, ciprofloxacina, fosfocina, es que no es tu primera infección de orina, eso está claro. Son antibióticos que te suelen dar para la bacteria que provoca la cistitis. Hay otros antibióticos, pero no todos funcionan para esta bacteria. Pero bueno, por si hay alguien que está viendo este contenido, este vídeo, este podcast donde me estés escuchando, que lo hace con la intención de ayudar a un amigo, a una amiga, a un familiar que tiene este problema, pero que no sabe lo que es la cistitis, realmente aclaro que la cistitis es un proceso infeccioso en la vejiga que debe ser tratado por un médico. La cistitis está causada por lo regular por bacterias y los síntomas son ardor al orinar, sensación constante de ganas de hacer pis y sangrado en la orina. Esto es a veces solo. Pese a que es una infección que se puede desarrollar tanto en hombres como en mujeres, ocurre de forma mucho más frecuente en las mujeres por su fisionomía. Cuando empiezas a padecer la primera cistitis, normalmente vendrán otras después y después otras más frecuentes y acabarás esperando la siguiente cistitis casi mirando el reloj. Cuando pasas unas semanas sin cistitis, solo ruegas para que la siguiente que está a punto de venir no tengas que ir a urgencias, que esté muy lleno de gente y tengas que esperar lo menos posible para que te den la medicación. Como ves, sé cómo te sientes y estás preocupada y triste porque no ves la manera de salir de este bucle. Parece que los antibióticos ya no hacen su efecto y a pesar de seguir todas las recomendaciones para evitar la cistitis que te dan los médicos, a ti no te funcionan. Por lo menos eso es lo que pensaba yo. Eso cuando hace 2 años como mucho, porque me encontraba así, con cistitis totalmente recurrentes, pero ahora mismo ya no las tengo. Entonces, ¿realmente te identificas con alguna de estas situaciones que provoca la infección de orina recurrente? Ahora te voy a contar mi dilatada experiencia con las infecciones de orina recurrentes porque tengo un historial completo con el que no te voy a aburrir. Pero sí te voy a contar cómo fue la evolución y verás que es fácil que te sientas muy identificada. Por eso quiero que veas que si estás identificada con mi historia, también puedes estar identificada después con la historia que me ayudó a mí a curarme. Te adelanto que hay solución y que yo la he encontrado y te la voy a contar. Esta es la cronología de los hechos. Desde que tenía 6 años hasta hace 2 años, fue toda una vida padeciendo cistitis y cada vez más frecuentes. Tengo infecciones de orina desde que era pequeña. Mi primera infección de orina fue por aguantar las ganas de hacer pis en un cumpleaños, apenas tenía 6 años. Los primeros motivos que puedo identificar como causantes de mis infecciones de orina fueron aguantar las ganas de orinar. Eso al principio, pero cuando las infecciones se fueron haciendo más frecuentes ya no sabía qué era realmente lo que me estaba haciendo mal o que yo estaba haciendo mal. Ya no había algo que identificase que había provocado esa cistitis. Casi es peor porque no sabes qué puede estar pasando. No tienes manera de solucionarlo si no sabes el porqué. Al principio los antibióticos me hacían efecto y las cistitis, aunque eran periódicas, no superaban las 3 al año. Hasta ahí hay médicos que dicen que es normal. Con el paso del tiempo, y no sé si ha sido porque mis bacterias se hicieron más resistentes, una infección de orina venía seguida por otra, de forma recurrente y cada vez se espaciaban menos. Mi preocupación por mis infecciones de orina ya no era el dolor físico que puede provocar una cistitis, porque me tomaba normalmente un calmante y ya estaba, me iba al médico. Bueno, era un rollo, pero no era el dolor.
es que esto empezaba a afectarme psicológicamente, ya que me hacía sentir vulnerable. Y me resultaba además incomprensible que yo hacía todo lo que estaba en mi mano para no tener infección, nada funcionaba. Entonces, bueno, ya había ido a médicos, pero seguí yendo a más médicos, a muchos, y me hicieron varias pruebas, porque me hicieron pruebas incluso para ver si tenía algo mal en la vejiga, si tenía alguna malformación o cosas así. En los peores momentos, una cistitis aparecía a la semana siguiente de la anterior y los antibióticos eran ya parte de mi dieta. Me sentía desesperada y empecé a darme cuenta que el problema podía estar en que las bacterias se habían hecho más fuertes, más resistentes. Eso es cierto, pero también podía ser que mi sistema inmunológico estaba muy debilitado como causa de mi continua medicación. Os prometo que hacía todo y más de lo que recomendaban los médicos. Y ojo, que eso lo sigo haciendo también ahora y tú para curarte también debes seguir unas normas. Vale, llegó un momento en eso que si no ponía arreglo a la enfermedad recurrente, iba a acabar con una depresión por culpa de las infecciones. Una enfermedad tan chorras, pero que al final que repercute mucho en tu cabeza. Cómo la cistitis afectó a mi día a día y estropeó muchos buenos momentos. Eso te voy a contar ahora porque realmente me fastidió bastantes buenos momentos. Algunos de los peores recuerdos de mis cistitis. Por ejemplo, el recuerdo que tengo de una noche en un pueblo de montaña en Cabaña Quinta, en Asturias. Era un fin de semana de esquí y por la noche me tuve que ir a las 4 de la mañana al centro de salud, con nieve en la calle del pueblo en donde estábamos, y tuve que llamar al timbre del centro de salud, claro, porque allí solo había un médico de guardia, me atendió, después me tuve que ir a la farmacia, también tuve que llamar al piso de la farmacéutica para que bajase a venderme el antibiótico, y después me fui otra vez al apartamento, al día siguiente había que esquiar, ya no pude ir. Bueno, realmente fue una experiencia horrible ese fin de semana, me acordaré toda la vida. Otra vez también fue desesperante porque fue en el verano. Era el día de Santiago Apóstol y toda la familia estábamos disfrutando un fin de semana en un pueblo de playa costero, en Laxe, y yo tuve que ir, como tuve una cistitis, me tuve que ir al pueblo más cercano, que era Ponteceso, buscando un centro de salud que me atendiese por urgencias. Tuve que coger el coche, bueno. Entonces, además, llegó al centro de salud, que era el de la zona, el del alrededor de ese pueblo, y había un montón de gente pues esperando. Se puede decir que perdí allí toda la mañana de eso, de un fin de semana. Y después para me atienden, tuve que ir buscando por los pueblos de alrededor donde había una farmacia de guardia para comprar los medicamentos. Os cuento otro de los momentos, ya es el último, en que la cistitis me arruinó un recuerdo y fue un viaje alucinante por Túnez. Todo había salido genial, el país es precioso, conocimos sitios alucinantes y a gente muy interesante. A la vuelta de una de las excursiones, era la última excursión del viaje de hecho, error. Me olvidé de hacer pis antes de subir al autobús que nos llevaba al hotel. Y llegó un momento en que no podía soportar ya las ganas de orinar, el bus iba por la autopista y cuando por fin pude ir al baño ya era demasiado tarde, ya tenía cistitis, ya era ese escozor que notas ya casi en el cerebro. Y claro, esa tarde estábamos en Túnez, nos volvíamos al día siguiente y ya no me cuadró ir al médico. Entonces nos fuimos al hotel a dormir. Bueno, la noche más horrorosa de mi vida. Sangraba cada vez que hacía pis. Al día siguiente volvíamos a España, así que tampoco me daba tiempo a ir a un médico en Túnez. Aguanté todo el viaje de vuelta en el avión hasta que por fin llegamos a Madrid y ya me fui corriendo a un centro de salud de urgencias y ya compré el medicamento. Qué mal recuerdo de un viaje que realmente fue maravilloso. Una pena. Después de todos estos ejemplos que te he contado, te darás cuenta que entiendo y sé lo mal que lo estás pasando y me gustaría compartir contigo lo que a mí me está funcionando para evitar la cistitis. Te lo cuento para que lo pruebes, porque no vas a perder nada, no tiene ningún efecto nocivo y te aseguro que funciona. Ahora viene la parte chula en la que te cuento cómo finalmente encontré la solución y te la voy a contar. Comprobarás ahora que el remedio, cuando veas qué hay que hacer, y la solución
es mucho más fácil y natural de lo que te puedes imaginar. Ojalá a mí y a todas mis amigas con el mismo problema nos hubiesen contado esto mucho antes, porque cuántos malos tragos he pasado por culpa de las infecciones de orina. Si a ti te pasa lo mismo, encuentras la solución, yo lo que me gustaría es que compartieses este contenido con toda la gente que creas que le va a interesar, porque la cistitis es una enfermedad muy común. Aflige o perjudicará a casi todas las mujeres en algún momento de su vida y en algunos casos lo va a hacer con recurrencia. Comparte este contenido para que sepan qué hacer y que no se sientan como que no las entienden ni que no hay solución. Porque esta solución realmente no la inventé yo. Vino cuando encontré a un profesional médico que supo dar con lo que me hacía falta a mí. Es un especialista en medicina interna y cuando fui a este internista enseguida ya noté que me comprendía y que sabía cómo me sentía de desesperada. En poco tiempo y después de alguna prueba me contó la estrategia a seguir, hizo que me fiase de él y me hizo darme cuenta de que iba a ayudarme a encontrar esa solución a mis cistitis recurrentes. El plan de ataque, me dijo que tenía que hacer, por si te lo voy a contar, por si te sirve de ayuda, aunque muchos médicos te pueden decir lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor tienes que buscar un médico que sepa cómo te sientes, qué es la cistitis y que se puede arreglar, pero que claro, que hay que tomar unas medidas. Cuando tienes la infección no puedes estar esperando a ir a pedir una cita y después que te den el medicamento. No, que tú necesitas en ese momento tomar algo. Mi médico lo que hizo fue hacerme unas analíticas, ecografía, en fin. Como no me conocía, aunque yo ya me había hecho pruebas antes, lo primero que hizo él fue también revisar que el problema de mi cistitis no tenía un origen interno y que era causado solo por una infección bacteriana exterior. Aunque ya me lo habían hecho antes, pues claro, él prefirió empezar porque no me conocía. Una vez comprobado que no había nada anormal y que mi vejiga estaba bien y que que todo podía estar tranquila, que todo estaba bien, solo eran bacterias, entonces se podría atacar más fácil sin operaciones ni nada. Antes de salir de la consulta ya, esto es muy importante porque esto lo puedes solicitar a tu médico y si no busca uno que lo haga así. Antes de salir de la consulta me dio una receta para comprar antibiótico tan pronto como tuviese la siguiente infección. Obviamente, si tú no has tenido muchas infecciones de orina, a lo mejor no sabes identificarlas, pero cuando las tienes recurrentemente sabes que tienes una infección de orina incluso antes de ir a hacer pis. Bueno, pues lo primero que me dio fue la receta para comprar el antibiótico cuando lo necesitase. Por eso digo que este médico comprendió perfectamente la situación. Seguro que a ti también te ha pasado, que cuando tienes infecciones no puedes conseguir antibióticos sin ir al médico. Por lo menos en España es así. Por lo que normalmente es una extorsión en tu vida, en tu día a día, que tienes que ir a urgencias al médico con dolor, dejando lo que estás haciendo y tienes que esperar la cola de urgencias para después ir a comprar el medicamento. En este sentido, recuerdo a algunos médicos con toda su buena intención que dudaban de que yo realmente tuviese infección de orina y me empezaban a hacer preguntas sobre cómo sabía que tenía infección de orina. Se nota que ellos no la habían tenido antes y que no se daban cuenta de que yo las tenía recurrentemente y que las identificaba. La verdad, ellos estaban haciendo su trabajo, pero yo sentía que me estaban haciendo perder el tiempo respondiendo a 1000 preguntas y sin entender nada mi situación de desesperación en ese momento. Es cierto que yo ya entraba por la puerta casi diciéndoles lo que me tenían que recetar y que era lo que me funcionaba, pero ellos se resistían a firmar la receta. Aún recuerdo otro médico internista que me dijo que cuando tuviese otra infección que pidiese cita con él sin tomar nada. En la cita te la dan, pues eso, normalmente para unos días después, que no tomase ningún antibiótico porque cuando me atendiese, él ya pedía una analítica para ver qué bacteria era la que me afectaba. Y así, después de unos cuantos días que tuviese el resultado de la analítica, yo sin tomar nada, ningún medicamento, pues ya me decía que antibiótico era el adecuado para tomar. O sea, flípalo. Pues eso fue lo que me dijo una vez un internista que no me acuerdo ni del nombre. Por eso creo que es muy importante también encontrar el médico que te comprenda. Hubo más médicos que no me comprendían cuando les decía que a mí el Monurol no me hacía nada,
que me tomaba los 2 sobres y a los 3 días de la infección volvía a aparecer. Y se empeñaban en darme ese antibiótico que era el más adecuado para las cistitis. Pero bueno, llegó un momento en que yo ya dije que no quería Monurol, que no me hacía nada, entonces me daban otro antibiótico, pero así moviendo la cabeza como diciendo que no tenía razón, que las otras pastillas que me estaban dando eran el mismo componente. Pues no sé por qué, pero no sé cuál era el motivo, pero a mí, por mi experiencia, el Monurol no me hacía nada. Bueno, sigo contando la estrategia que me funcionó. El médico también me dio un bote de orina y un volante para la analítica para que con la siguiente cistitis tomase una muestra de orina antes de tomar el antibiótico y la llevase a analizar para localizar qué bacteria era la que a mí me afectaba. Y entonces después le llevaba los resultados y conocida la bacteria era más fácil luchar contra ella. Pues esto es lo mismo que me había dicho el otro internista, pero el otro lo que quería era que estuviese sin tomar antibiótico durante no sé cuántos días. En fin. Entonces, lo último que hizo ya fue recetarme unas cápsulas de arándano rojo americano súper concentrado. Y aquí creo que es donde está la gran diferencia. Conocí por fin las cápsulas concentradas de arándanos. Son 180 cápsulas, son aptas para veganos, te tomas una cada día, con lo cual te duran hasta 6 meses. Y es extracto de arándanos de alta potencia por porción. Y aquí está realmente la diferencia, porque yo tomaba ya antes cápsulas de arándanos, las compraba en la farmacia, pero la concentración era muy pequeña. Entonces, empecé a tomar estas cápsulas todas las noches y además sin olvidarme. Y a partir de entonces, siguiendo además las recomendaciones típicas que te dicen para no tener infección de orina, me funcionaron. Yo lo achaco fundamentalmente a las cápsulas, porque hasta entonces nada me había funcionado. Estas son unas pastillas naturales y no cuesta ni tragarlas ni tomarlas, y eso, las pongo en la mesilla y así antes de irme a la cama me acuerdo. De precio son 180, están entre 13 y 17 euros. Yo, por ejemplo, las compré ahora en el Black Friday, compré dos botes que me duran ya para un año porque estaban a 13 euros, pero depende de la época. Y ya solo pensar lo que te gastas en antibióticos, pues casi compensa. Yo las compré por Amazon y además tengo una suscripción recurrente, porque no tengo ni que acordarme de pedirlas, sino que vienen pues 2 pedidos al año programados y ya está. Dicen que los arándanos son buenos para evitar las infecciones de orina, pero para que den resultado debes tomarlos en la concentración adecuada. Ahora vamos a ver cómo funciona el arándano rojo para prevenir la cistitis. Presta atención a lo que te voy a contar ahora, porque esto es otra cosa que los médicos no te cuentan. No te lo cuentan no porque sea un secreto, sino porque no se dan cuenta de que es importante que sepa. Yo por lo menos necesito saber el porqué de las cosas. Es interesante porque hace que aumentes la confianza en tu médico, en el medicamento, en las pastillas naturales o en lo que sea. A mí por lo menos eso me ayuda. Entonces, tomar extracto de arándano rojo americano ayuda a prevenir la adhesión de las bacterias a las paredes de la vejiga. Su alto contenido en proantocianidinas, perdonad que lo diga así, pero es que no hay manera de pronunciar esto rápidamente, reduce la capacidad de adhesión de las bacterias a las paredes del tracto urinario y es totalmente recomendable el uso de este producto a base de extracto de arándano en mujeres que padecen cistitis recurrentes, es decir, que hayan sufrido 3 o más episodios de infección urinaria en un solo año o 2 en los últimos 6 meses. Mi internista me recomendó estas en concreto porque tienen el porcentaje adecuado de arándano y después de eso ya te digo que todo ha cambiado. El cambio que experimenté en mi salud no es porque empecé a tomar arándanos, ya que yo ya tomaba arándanos. Me habían recomendado otros médicos, pero no me decían ningún nombre de unas pastillas ni nada. Me lo había recomendado la ginecólogo, el urólogo, el médico de cabecera, la cultura popular. Entonces iba a una farmacia, compraba pastillas de arándano y nada, no era suficiente arándano para mí. El cambio positivo en mi salud que lleva a la desaparición de la cistitis surge
porque las cápsulas que me recomendó este médico en concreto tienen el porcentaje de arándano suficiente para evitar las infecciones. Voy a dejar el enlace de estas pastillas naturales de arándano con máxima concentración en las notas del programa, o sea que no hace falta que te apuntes el nombre ni nada. Las dejo en la nota del programa y después ya ves cuáles son. Puedes además ir al enlace, aunque solo sea para ver las reseñas y las propiedades que tiene. En Amazon aparecen un montón de reseñas de gente hablando del producto y las valoran muy bien. Están elaboradas en un laboratorio de Reino Unido, pero como ya te dije, son fáciles de conseguir aquí en España, por lo menos en España sí, a través de Amazon. Entonces, ve a la página para ver y leer la composición, ya verás que son naturales y además ya verás que a la gente le resultan muy efectivas. Si no compras esta marca que te digo, no pasa nada. Puede ser porque no se distribuyen en tu país o porque están agotadas, pero fíjate que al comprar las cápsulas, las otras que tú compres a base de arándano rojo americano, que tengan esa concentración en arándanos, como este comprimido que compré yo, porque estas cápsulas son las que a mí me han funcionado por la alta concentración y por eso te las recomiendo. Y gracias a la buena experiencia he decidido hacer este vídeo solo por eso, porque como te he contado, había intentado antes ya usar otras pastillas de arándanos compradas en farmacia y mucho más caras, pero con las que no había notado absolutamente ninguna mejoría. ¿Que si funcionan mejor las cápsulas de arándano rojo americano si las tomas por la noche? El tomarlas por la noche, por lo que me contó una vez un urólogo, es mejor, pero esto me lo decía sobre todo por el antibiótico, porque al estar más tiempo sin hacer pis, porque te quedas dormida, pues el antibiótico hace más efecto al mantenerse más tiempo en el organismo. Y yo ya lo extrapolé y por eso tomo las cápsulas por la noche, pero en principio no hay ninguna recomendación oficial de que tenga que ser así. ¿Qué es realmente este producto? Y porque para mí creo que ha funcionado. Bueno, el bote incluye 180 cápsulas que son veganas y proporcionan el suministro necesario para 6 meses. Es suficiente tomar con una diaria. Este suplemento está compuesto por arándanos secos y en polvo y permite disfrutar de los beneficios de los arándanos sin tener que comer cantidades grandes de arándanos todos los días. Estas pastillas no te van a hacer daño, salvo que seas alérgico, porque los arándanos son un alimento extraordinariamente nutritivo y repleto de beneficios naturales. Además de evitar las infecciones de orina, este suplemento es rico en nutrientes que van a mejorar tu bienestar general. Estas capsulitas además son muy fáciles de ingerir porque no son ni muy grandes y además no saben a nada. Si te gustan los arándanos rojos, también puedes completar tu dieta comprando arándanos frescos o secos. Actualmente los puedes encontrar en muchos supermercados, pero no es suficiente. La concentración de estas cápsulas es mucho mayor. En el caso de que comas arándanos rojos, también deberías completar la cantidad con cápsulas para que sea realmente efectivo el tratamiento contra la cistitis. Es decir, que comer arándanos te va a venir bien, pero que no es suficiente. Además de tomar todos los días las cápsulas, como te dije antes, sigo las normas populares y las recomendaciones médicas para evitar las infecciones urinarias. Esto también es fundamental. Te las voy a contar a continuación. Estos son los trucos para conseguir evitar las cistitis definitivamente. Te detallo las normas y recomendaciones generales para evitar la cistitis a continuación. Y son cosas que yo sigo a rajatabla, además de tomar el concentrado de arándanos, porque prevenir es la mejor manera de evitar las infecciones urinarias. Vamos a ver, lo primero que hago es tomar una cápsula de arándano rojo americano cada noche sin olvidarme. Usar ropa interior de algodón, porque transpira mejor que la licra. No aguantar las ganas de hacer pis, así tenga que hacer pis en la calle o en la cuneta. Cuando peor lo paso, en este sentido, es en los viajes en los que tengo que ir a baños, que algunas veces son baños horribles. Pero es importante que no aguantes las ganas de hacer pis y que hagas pis pues en donde sea. Tienes que practicar la manera de hacer pis sin sentarte en los baños ni nada, pero es muy importante. Otra cosa es no sentarte en sitios fríos,
Yo, por ejemplo, llevo siempre un chaquetón o un fular y me siento encima, pero nunca me siento directamente sobre la piedra, sobre una baldosa o incluso en los bancos que están de plástico, que están fríos porque están fuera, pues le pongo siempre algo encima para no estar en contacto con el frío. No te quedes nunca con el bañador mojado, siempre llevo uno de repuesto y me cambio inmediatamente después de salir del agua. También es importante beber agua frecuentemente, pero bueno, con que bebas 1,5 litros todos los días es suficiente, tampoco hace falta andar encharcada. En el verano, a veces completo, pues por ejemplo, los líquidos con agua con gas, o en invierno, pues me gusta más tomar infusiones porque entro en calor, que están más calientes. Otra recomendación es hacer pis después de tener relaciones sexuales. Esto es importante para eliminar las posibles bacterias. También te recomiendo limpiarte siempre de delante hacia atrás para evitar traspasar bacterias del ano a la vagina, porque esto es justamente, estas bacterias son las que sobre todo provocan las infecciones de orina. Otra recomendación, y que esta yo creo que la inventé yo, es que al salir de la ducha te seques siempre sin la toalla. Quiero decir que te seques con papel higiénico toda la zona de la vagina y del ano. Y te explico por qué. Porque yo normalmente la toalla no la cambio todos los días, la cambio cada 3 o 4 días. Entonces nunca sabes con qué parte te has secado. Y puede que traspases bacterias de otra zona del cuerpo pues a la vejiga y se infecten. Entonces por eso yo prefiero secarme con papel higiénico y así ya sé que está limpio, lo tiro y al día siguiente cojo otro limpio. Como complemento a esto, sería fenomenal secar toda la zona con un secador de pelo, porque las bacterias son muy amigas de la humedad y de esta manera eliminas la humedad antes de vestirte de forma más rápida y es más seguro. No pongas el secador muy caliente, más bien con aire sin ser ni frío ni caliente, porque el frío no te va bien para la infección, pero el calor no va bien porque hace que las bacterias se sientan muy en su salsa. Esto no lleva nada de tiempo y solo tienes que tener un secador siempre a mano cuando salgas de la ducha. Otra recomendación es tomar probióticos. Esto es para mejorar la flora intestinal y yo lo que tomo es kéfir. Lo tomo como probiótico para mejorar el sistema inmune. Una cepa probiótica de kéfir en particular, que es específica del kéfir, se llama Lactobacillus kéfir, ayuda a defenderte contra las bacterias dañinas como la salmonela y la E. coli. La E. coli es la responsable del 75% de las infecciones de cistitis. Esta cepa bacteriana, buena la del kéfir, junto con otras variantes, ayuda a modular el sistema inmunológico y hace que evitar que crezcan bacterias dañinas en tu interior. Si te interesa también saber sobre el kéfir, yo lo hago en casa y tengo perlas de kéfir de leche que he comprado y hago autoproducción. Hay varios artículos en mi blog y bueno, hay recetas variadas, te digo cuando lo tomo, por ejemplo, de postre, de desayuno y cómo lo preparo. También te digo cómo se prepara el kéfir cuando tienes las perlas. Si quieres ver esta información, con ir a mi artículo de mimododevida.com/cistitis, ahí voy a dejar también cómo utilizo yo el kéfir y cómo lo preparo. Bueno, y por último, como recomendación para evitar la cistitis, que posiblemente sea la más difícil de cumplir, es que tienes que procurar hacer una dieta equilibrada para mejorar el sistema inmune. Pero bueno, por eso puedes estar tranquila, porque para saber cómo mejorar tu alimentación tienes un montón de ideas en mi blog mimododevida.com, porque ahí comparto todo lo que a mí me funciona para encontrarme mejor, cómo hago para comer saludable, adelgazar sin hacer dieta y mantener un peso saludable. Es importante que no te engañen con pócimas milagrosas o cursos para dejar de tener cistitis. Realmente yo te podía vender algunos métodos revolucionarios que existen por internet para evitar la cistitis. Sé que la gente que tiene un problema de salud prueba todo lo que se le ofrece, cueste lo que cueste, pero no quiero engañarte. Yo ganaría más comisión vendiendo un método revolucionario más caro que estas pastillitas naturales,
pero es que a mí no me ha hecho falta ni cursos, ni programas especiales, ni libros súper gordos para curar la cistitis recurrente. La solución está en la alimentación y en el arándano rojo americano y en seguir unas recomendaciones básicas. Además hay otras cápsulas más famosas, más caras y con menos concentración. El arándano rojo americano de Nutravita, que es es el bote que utilizo yo, es de Nutravita, que es de Reino Unido, es realmente lo que a mí me ha funcionado. Y estas son, por mi experiencia, las mejores y las que compro recurrentemente y las que te recomiendo, porque a mí me han funcionado. Además no pierdes nada por usarlas, por probarlas, y si no te gustan, pues nada. Pero bueno, yo creo que vas a notar mejoría porque realmente es que cuando yo pensé que no había solución, fue lo que me alivió la recurrencia de esta enfermedad. Puedes leer personalmente todas las reseñas positivas de este producto. En concreto, te voy a dejar un enlace, ya te digo, en Amazon, y vas a ver que los comentarios son todos de 5 estrellas para esta marca de cápsulas de arándano. Vas a comprobar que no soy la única que estoy encantada con esta solución. Las reseñas de Amazon además están basadas en comentarios de consumidores que han comprado de verdad el producto y son difícilmente manipuladas estas reseñas de Amazon, porque Amazon está siempre muy pendiente de las malas prácticas que pueden hacer los proveedores. Entonces, las reseñas de Amazon en general te puedes fiar. Puede que exista alguna reseña que te choque, que parezca que está mal, pero es porque a veces unen reseñas de productos similares y después no coincide bien la descripción de la reseña con ese producto que tú estás viendo. Pero en este caso todas las reseñas hacen referencia a estas cápsulas. Por último, recordarte que yo no soy médico y lo único que hago con este artículo es compartir mi experiencia con esta horrible enfermedad, intentando poder llegar al máximo de afectadas posible. Y por eso, si te ha gustado este contenido, compártelo con todas las personas que conozcas, porque muchas de ellas pueden estar pasando malos momentos por culpa de unas cistitis repetitivas y que además a lo mejor no se atreven ni a contarlo. Por último, vamos a hacer un recopilatorio, una guía definitiva para conseguir decir adiós a las infecciones de orina. También dejaré el enlace para descargar un checklist con los pasos que tienes que seguir, las instrucciones básicas para hacer todos los días y que no se repita la cistitis. Y te los voy a contar ahora. Vamos a hacer el resumen y ya acabo. Bueno, estas son las recomendaciones generales. Las primeras recomendaciones están en el momento en que te sobreviene una infección de orina. Lo primero es que te tomes un calmante para el escozor tan pronto sientas los síntomas. A mí, por ejemplo, me va muy bien el ibuprofeno, pero esto es mejor que no me hagas caso y tomes el calmante que usas habitualmente y que te haya recomendado tu médico. Pregúntale cuál te va bien a ti para evitar el dolor causado por la infección de orina. Eso lo haces la primera vez que vas, después ya sabes perfectamente cuál utilizar. Y eso es lo que tienes que hacer. Primero, aliviar el dolor hasta que te tomes el antibiótico y haga su efecto. La segunda recomendación es que es muy importante que acudas al médico por urgencias cuanto antes, como he hecho yo montones de veces, para que te den un antibiótico para luchar en primera instancia contra la infección. Cuanto antes vayas y empieces a tomar el antibiótico, mejor, ya que cuanto antes ataques la infección, más débil será y menos efecto tendrá después para reproducirse. La tercera recomendación es que te tomes el antibiótico correctamente, porque es muy importante que respetes los horarios. Con los antibióticos hay que respetar los horarios. Si te pone cada 8 horas, son cada 8 horas. Si te pone cada 12 horas, son cada 12 horas. Y no te olvides además de ninguna toma, porque es que eso va a hacer que el antibiótico no haga el efecto deseado. Además, no dejes nunca el tratamiento a medias. Cuarto, una vez estés calmada, debes pedir cita en un internista para que haga un estudio de tu situación y que investigue si tienes algún problema interno que ocasione estas infecciones, porque este te va a poder además derivar a otro médico si es necesario, por ejemplo, a un urólogo o a un ginecólogo.
5. Cuida tu alimentación y empieza a tomar estas cápsulas de arándanos rojos americanos cuanto antes, una cada noche. Te ayudará a mejorar las defensas contra la bacteria que provoca las infecciones de orina. 6. Puedes añadir a tu dieta también el kéfir, ya que es un alimento que está muy rico y que puedes tomar fácilmente incorporándolo a tu dieta y va a ser saludable. Hará que mejores tu sistema inmune en general porque va a mejorar tu microbiota. También te dejo un enlace a un artículo en el que hablo sobre el kéfir de leche para que veas un poco lo que es. Prueba si te gusta. Para probar si te gusta puedes empezar por comprar kéfir de leche en el supermercado. No es más caro que los yogures. Bueno, para probarlos es una buena experiencia. Lo tomas de postre acompañado con nueces o si te gusta ya puedes empezar a pensar en comprar las perlas del hongo de kéfir de leche para hacer tu propia producción en casa. De esta manera vas a tener siempre disponible kéfir sin tener que ir a comprarlo pues cada 2 o 3 días al supermercado y además vas a poder ir variando el tipo de leche para hacer el kéfir, porque el kéfir de leche lo puedes hacer con licuado de soja, lo puedes hacer con leche de cabra, con leche de vaca. 7. Sigue todas las recomendaciones populares para evitar las infecciones de orina. Y ahora vemos cuáles son estas recomendaciones básicas para evitar las infecciones de orina y que más o menos seguro que ya sabes si has tenido alguna infección porque son las que se dicen siempre. Usar ropa interior de algodón, no aguantar las ganas de hacer pis, no sentarte en sitios fríos, no quedarte nunca con el bañador mojado, beber agua frecuentemente, hacer pis después de tener relaciones sexuales, limpiarte siempre de delante hacia atrás, al salir de la ducha secarte con papel higiénico y con secador a ser posible y tomar kéfir como probiótico para mejorar el sistema inmune. En resumen, cuida tus defensas, usa probióticos como el kéfir, toma arándanos rojos americanos y come saludable. Y después cuéntame tu experiencia, porque te lo agradeceré mucho. Me habrá encantado poder por lo menos ayudar a alguien. Me he tomado todo este tiempo preparando el artículo y compartiendo este contenido, aunque no sea realmente el tema principal de mi blog, pero creo que como está relacionado con la salud, pues también podía ser interesante. Y como la mayoría de mis lectoras son mujeres, pues podía encontrar a alguien a la que pues le diese un poco de luz en ese momento en que se está pasando tan mal con unas infecciones repetitivas. Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Margot Tomé, me puedes encontrar en mimododevida.com y te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta el final del programa. Hasta pronto.